perdón, antes yo repito, ya no te preocupes. Entonces, es que se me borró y me olvidé de grabar. Ya. Entonces, les decía que lo que ustedes están viendo aquí, en el día lunes normal, era la revisión del precio actualizado desde el día, en este caso, martes. El día viernes 33.23 pagan un dividendo y este valor de 0.02 corresponde a ese valor del dividendo sobre el precio anterior. Nótese que la forma como ustedes calculan la tasa de rentabilidad del dividendo es el dividendo que se paga el día viernes para el valor del precio del día jueves, porque hay una inversión primero y luego hay una suerte de rendimiento que tú recibes al día siguiente. Ese valor sería la tasa del dividendo que está distorsionando el crecimiento de la acción. Y mi gran interés es saber si el viernes hubo un pago de dividendo, cuánto el precio, en este caso no es deflactado, porque les decía que eso se aplica para inflación. En este caso, cuál es el precio de cierre ajustado. Cuando se dice ajustado, corresponde a haber sacado el efecto dividendo. Entonces, el precio de cierre ajustado o deflactado, si quieres recordarlo de esa manera, sería llevarla a presente el precio de este día viernes 33.23, quitarle el efecto dividendo que es 0.02. Nota que este valor lo estoy deflactando exactamente en el valor de la base, es decir, el precio debería ser 33.23 por el 1 menos el valor del dividendo. Estoy deflactando la base, o sea, quitando el valor de la base. Y llevarlo a presente pues con la tasa que realmente creció, que en este caso fue menos 0,03, en este caso es positivo. Y el precio del día jueves en realidad es 32.66. Esto lo decimos nosotros que lo estamos calculando y eso fue lo que nos dijo Yahoo Finance cuando tú le pides los precios históricos, te sale este valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos verificando? Que el día viernes, que en efecto hubo el pago del dividendo, el precio de cierre, el precio de cierre ajustado quedó igual, pero en el día jueves, ya como afecta hacia atrás, ya vas a notar que el precio de cierre ajustado no es el mismo, porque este precio de 33.23 recoge las expectativas de ese dividendo que alguien lo recibió. Entonces, realmente la serie de precios o la serie histórica de precios no fue, en este caso, negativa, porque aquí dice que el día jueves era 33 y el día viernes bajó, ¿cierto? En la práctica, en realidad subió, porque el día jueves valía descontado, la acción valía 32.66 y el día viernes, sin el efecto dividendo y todo lo demás, pues realmente subió de 32 a 33. Entonces, esta es la importancia de tener nosotros la posibilidad de obtener un precio de cierre ajustado. El ejercicio que les comparto en este archivo es solo para su consumo personal. Porque, claro, yo entiendo que ustedes quieren saber de dónde salen los precios de cierre ajustados. Puede ser que por internet, como ahora se comparte tanta información, encuentren algo parecido, pero como usualmente esto se daba y en los libros no lo explican, por eso me veía como que en la obligación de decirles de dónde sale. Y de esta manera tú puedes entender mejor el concepto de la distorsión que genera el efecto dividendo en la rentabilidad. Esto se junta, ¿no? Con lo que te hablé en el primer día de clases. Te dije, mira, la rentabilidad de una inversión está medida por dos efectos. El primer efecto es el crecimiento del precio, es decir, compro barato y vendo caro, que es lo que todos buscamos, sea renta fija o sea renta variable. Obvio, si es renta variable, eso es lo que buscas, porque en renta variable tú siempre buscas comprar la acción barata, venderla cara y ganarte un dividendo. Si no te paga un dividendo, no importa. Si el precio que tú vendes es mayor que el precio que tú compras, tú puedes ganarte la rentabilidad vía precio. ¿Ya está? Y en renta fija igual. En renta fija tú tienes una rentabilidad prevista, que es el cupón, el interés que supuestamente te van a pagar. Y si tienes suerte, al momento de venderlo, lo puedes vender a un mejor precio y ese diferencial de precios también te genera una renta. Entonces, en resumen, sea renta fija o renta variable, uno siempre busca ganar la rentabilidad vía dos elementos. La variación del precio de lo que tú compras y lo que vendes, así sea en una renta fija, porque puede ser que al momento de venderlo el precio aumente, y en la renta variable, pues esa es la razón de ser, y vía cupón en renta fija o vía dividendo en renta variable, porque se supone que tú recibes una retribución.
En el caso de la renta fija ya está pactado, te tienen que pagar un cupón de 10%. Y en el caso del dividendo, pues si tenemos suerte y invertimos bien, recibimos un dividendo. Y si no tenemos suerte, bueno, no recibimos el dividendo, pero al menos la acción se supone que subió. Y a ese juego es al que ustedes están apostando durante todo este tiempo en el que están haciendo inversión en bolsa, donde ustedes van visualizando empresas que suben de precio con el cual ustedes tratan de ganar dinero. Recuerden que el segundo parcial de Fundamentos de Inversiones es un parcial más estadístico, no es de acción en bolsa. Hemos tratado de darle un enfoque práctico para que ustedes no se me aburran haciendo números que no tienen ningún fin. Por esa razón construimos dos actividades. La una actividad es lo que es el recorrido del día de hoy, hasta donde lleguemos, que le he pedido a Sebas que me ayude, o a Enrique, que me ayuden a liderar hoy día en la clase para que me muestren su base de datos. Y otra, pues que es la gestión del portafolio que ustedes están haciendo, donde ven estas variaciones de precios y pueden tener una mejor idea en perspectiva de lo que sucede en la bolsa. Los dos elementos se complementan. Recuerden, la acción de invertir en bolsa se supone que viene después de la parte estadística. Ustedes primero construyen un portafolio óptimo y a través de ese portafolio óptimo entran a bolsa a replicar lo que ustedes han determinado que es el portafolio que los va a hacer millonarios. Como este es un caso de aprendizaje conjunto, pues lo que estamos haciendo es avanzar en la parte estadística y avanzar en la parte de la gestión del portafolio con las compras y ventas que hacen semanales. Hasta allí. Entonces, el precio de cierre ajustado es un elemento importante que para mí era necesario aclarar para que precisamente lo puedan conectar inclusive con el primer parcial y entiendan por qué es importante saber cuánto realmente crece la acción. Es tan importante que un compañero la semana pasada me preguntaba cómo se podía hacer inversiones en bolsa, con qué decisión, con qué criterio yo podía decidir invertir o no. Y yo le decía, mira, tú tienes el análisis técnico y el análisis técnico se basa en series de datos estadísticas. Entonces, cuando tú quieres trabajar con series de datos, ya sea para crear un oscilador o para estudiar un oscilador o para hacer como los típicos estudios de qué tanto impacto tiene la bolsa en el desarrollo económico de un país, los valores que tú sacas de las acciones para poder evaluar qué tanto impacto tienen son los precios de cierre ajustados, estos que están acá. No los precios de cierre normales, porque ya te dije, aquí hay un efecto que distorsiona, que generalmente se lo visualiza en las empresas que pagan dividendos. Es decir, esta empresa que a propósito saqué como ejemplo, paga dividendos y con ella te demuestro primero cómo se calcula el precio de cierre ajustado. Ya sabes, es la típica fórmula de valor presente de un valor futuro con composición infinita, en este caso E a la R, en el que simplemente lo que hago es quitarle el efecto dividendo. Donde exista, se corrige hacia atrás. Y de allí todas las fórmulas, como se darán cuenta, vendrán corrigiendo de manera continua en Excel, o sea, no es nada complejo lo que estoy haciendo, y determino que este es el verdadero crecimiento. Entonces, si yo quiero saber realmente cuánto creció la bolsa, yo debería, a ver si la pantalla no se me queda congelada, ahora sí puedo decir cuánto creció la bolsa. Pongo logaritmo natural. ¿Por qué uso logaritmo natural? ¿Alguien me recuerda, Mauricio? ¿Por qué uso logaritmo natural y no P sub 1 para P sub 0? ¿Os escucho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O el que quiera hablar, que no estamos así para perder tiempo. Dígame, el que quiera hablar. ¿Por qué razón uso logaritmo natural y no P sub 1 para P sub 0? Creo que era para convertir los datos en normales, si no me equivoco, algo así. Para normalizarlos, porque los precios, y esto recuerden Ajá. siempre, los precios en el mercado siguen una distribución log normal y la forma de volverla normal es con logaritmo natural. Ahora, por qué es tan importante ser normal? Porque casi toda la base científica en finanzas, sus supuestos van de que las distribuciones son normales. Por eso es que nosotros decimos, la desviación estándar más 2, la media más 2 desviaciones estándar, 95% de los datos. Teorema del límite central. Yo puedo aproximar una desviación estándar anual a una diaria anual, multiplicando por la raíz cuadrada de 365 días, porque es una distribución normal. Si no lo fuera,
entonces se nos convierte en una serie de datos no paramétricos y entonces ahí nos toca aplicar otro tipo de modelos, que también se hace con simulaciones de Monte Carlo, creas números random, creas escenarios, pero es otra la consideración. De hecho, cuando trabajamos con productos derivados en finanzas, había una materia que antes había que se llamaba ingeniería financiera, que yo la daba también. Esa materia, todo era con otro tipo de valoración, todo era continuo y en otro enfoque. Pero ahora, que ustedes sepan que como los precios son log normales, entonces nosotros normalizamos y por esa razón hacemos la fórmula, ya no P sub 1 para P sub 0, sino logaritmo natural P sub 1 para P sub 0 nada más. Entonces, fíjense, lo que yo antes había dicho, déjenme ponerlo en porcentajes para que lo visualicen mejor. Entonces, imagínense a Mauricio, que es un analista financiero, y está determinando que la bolsa de Ecuador o la bolsa o esta empresa está súper bien. Y entonces, claro, dice que esta empresa ha decrecido en 1.38. A ver si eso está bien aquí. Está hecho con precio de cierre. ¿Ya? Entonces, aquí, si se dan cuenta, dice aquí que ha decrecido en 1.53. Seguramente si yo acá me voy al nivel de más decimales, no es exactamente igual. Porque claro, eso es pequeñito, pequeñito la diferencia. Déjenme visualizar por acá. Un ratito. 130. 130. Un ratito. 153.24. Y el de acá. Este de aquí ya está ajustado, ¿cierto? ¿Dónde empezó el ajuste? Un ratito. Déjenme ver. ¿Dónde está el ajustado? Un minuto. Estamos en mayo. Ya es por acá, ¿no? Ajustado. En noviembre estábamos ya aquí. Ya, aquí está 0.89, 1.99, 2.96. Aquí podemos ver la diferencia. Deberíamos poder verla. Porque estamos viendo el cálculo 88.62.7. No, cada casi igual. Será ínfimo. Porque este 88.62.9 está calculado con P sub 1 para P sub 0, precio de cierre normal. ¿Sí ven? 34 para 33.7, sin ajustes. Y en cambio, este que está aquí, este 88.62.7, está calculado con 33.32 y 33.02. No puede ser igual. Definitivamente no puede ser igual. Entonces, ya, es que tiene el efecto dividendo, es sacado. Entonces, quizás si nosotros nos vamos más atrás, puede ser que nosotros encontremos ese diferencial. Y la idea es que ustedes puedan, déjenme ver si más para acá. 87.26. Hasta ahí vamos igualito. Bueno, debería ser diferente porque nosotros tenemos aquí ya valores deflactados, que le hemos quitado el valor del dividendo. Porque en la serie, como les decía, hemos quitado ese elemento para poder llegar al precio de cierre ajustado. Entonces, lo que tengo acá es una variación, en este caso limpia, sin el efecto dividendo, en la cual llegamos a tener el valor del precio normal. Y en el caso del precio de cierre que les decía, pues tenemos el precio con el valor del dividendo. Y lo que estamos viendo en este cálculo es simplemente tratar de encontrar cómo fue que sacaron ese precio de cierre ajustado. A nivel de decimales no encuentro todavía el diferencial, pero sí está claro que la fórmula no es la misma, ¿no? Esta fórmula está hecha con 33.22 y 33.02 y la fórmula acá está hecha con 33.28. Déjenme verificar. 33, 34 y 33.7. Entonces, por ahí algo más tiene que ver de decimales donde se haga el descuadre y ese es el efecto que nosotros buscamos tener. De hecho, recientemente estábamos haciendo, un compañero me pedía que quería hacer una tesis de maestría, no miento, un doctorado que quería hacer sobre el tema del crecimiento de la bolsa y el mercado ecuatoriano y me decía que tenía problemas porque quería pedirle a la bolsa de valores que le diera los precios de cierre
precios de cierre ajustados y le habían dicho que no tenía precios de cierre ajustados porque no se lleva ese tipo de cálculos. O sea, ustedes ya vieron cómo les mostré los datos que se presentaban a nivel diario, ¿no? A veces, o sea, primero, no todas las acciones cotizan. Las que cotizan a veces solo tienen un precio, otras tienen dos, el de apertura y de cierre. Inclusive muchas no pagan dividendos. Entonces, como que no tenían tanta necesidad de hacer este cálculo como la Alcoa, que es una empresa que tiene bastante actividad con dividendos. Y por esa razón, al final, lo que ellos tenían como valores eran solamente los precios de cierre. Y tampoco tenían como que un estadístico, un control donde podamos saber que en esta fecha pagaron dividendo y en esta no. Entonces, que al menos a nivel local, él no estaba en capacidad de poder tener una serie de datos con dinamismo, porque al final la serie de datos era como una línea recta. No había precios que cambiaran y le tocaba rellenar muchos espacios, porque cuando la acción no cotiza, imagínate que cotiza por aquí el 1 de noviembre, que sería el caso de Ecuador, ¿no? Y luego el 2 de diciembre vuelve a cotizar, la pregunta es qué haces con todos estos datos en el medio, ¿no? Tienes dos opciones. La una es rellenar y asumir que la acción siguió cotizando al mismo precio antiguo, o la otra es que muchos hacen, es simplemente omitir esos datos y ahí, bueno, ahí depende mucho de los estadísticos que estén aquí en clases. Pero usualmente lo que se hace es que el último precio se lo corre, como que se ha estado cotizando todos esos días a ese precio. Pero sabemos que no es real, ¿no? Porque no ha estado cotizando. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque vamos a entrar a la clase número 17, que tiene que ver con estadísticas. Y lo que vamos a hacer ahora es un recorrido estadístico que termina en la sesión número 28. Déjenme ver, un minuto. Recuerden que yo en estas semanas me voy a dedicar a acompañarlas a ustedes con el recorrido estadístico. Entiendo yo que ustedes están viendo los videos de explicación clase a clase y que ustedes vienen acá porque quieren recibir un plus. Realmente la clase como tal está cubierta con las grabaciones, pero atendiendo ese plus, yo me permito hacer un conversatorio en perspectiva. Lo que ustedes están aprendiendo realmente es como, así como la línea de evolución de las especies, ¿no? Desde el supuesto primate hasta el ser humano más avanzado que es hasta ahora. En finanzas también ha habido una suerte de aportes. Y en el año 56 empezamos con Gordon, donde dice que, justo lo que estaba hablando aquí, miren, que la rentabilidad era dividendo para precio. Esa fórmula que hicimos el precio de cierre ajustado era esta fórmula. Y que si el dividendo era creciente, pues tenía el valor de G. Y ya saben que el G es el ROE ¿no? Con la proporción que ustedes reinvierten de dividendos, de utilidades. ¿Recuerdan? Lo que no pagaban dividendos se reinvertía en la empresa multiplicado por este valor de dividendo para precio, pues eso era el valor del G. Y entonces tenían el valor de la rentabilidad CAE por aproximación general. Esto es mercado. Recuerden que ustedes a su vez tienen que el CAE es el modelo CAPM, pero en 1956 todavía nadie hablaba del CAPM. Vamos por partes. Entonces, la primera aproximación que hay de CAE, de lo que es la tasa patrimonial que ustedes le calcularon a su empresa familiar, es esta. En el año 58 viene Modigliani, que son famosos, y ya hablaron algo así como el tema de impuestos. Y dice que la tasa de descuento CAE debe ser igual a esta tasa, a este diferencial, una prima de mercado, y algo así como el tema de la deuda patrimonio. Que una compañera me decía, ¿por qué usted la tabla la pide deuda patrimonio si es la proporción de deuda para activo y patrimonio para activo? Le digo, bueno, porque hay algunos ratios donde piden exactamente deuda para capital. En el 64 es donde aparece el famosísimo CAPM. Es decir, las matemáticas las finanzas que ustedes están aprendiendo son tan modernas que tienen apenas 60 años. Es decir, 60 años después ustedes están ahí craneando, ¿cómo hago para aprender CAPM? Entonces, déjenme decirles que están aprendiendo la cosa más vieja del mundo y que ya hay muchas teorías nuevas, pero como está en el syllabus hay que explicarlo. Y lamentablemente es lo que todo el mundo usa para valorar en finanzas el valor del CAE, el famosísimo CAPM. Pero que sepan que tiene solo 60 años. Y esos 60 años, dice este señor Sharp, que fue el que creó el CAPM, que la KE famosa se calcula como RF más beta por RM menos RF. O sea, la historia ustedes se la saben súper bien. Y luego vino un señor Ross y dijo, no, pero qué aburrido. ¿Cómo va a ser que todo el mundo
va a ser su CAE igual a el mismo RM, el mismo RF, y que lo único que cambie es el beta. Ustedes saben que el beta es la correlación que existe de su empresa con el mercado, porque eso es en realidad el CPM. Si yo les doy a ustedes los 68 estudiantes y les digo, a ver, calcúlenme las rentabilidades de las 68 empresas del sector farmacéutico, en teoría, todos van a tener el mismo RF, el mismo RM, pero el beta va a ser diferente porque ya saben, cada empresa tiene un nivel de apalancamiento diferente. Y ustedes aprendieron que el apalancamiento, pues hay que desapalancar el beta que te dan de referencial o utilizar el beta desapalancado y luego apalancarlo con tu estructura de deuda patrimonio. Entonces, en teoría, según CAPM, si yo les pido a todos los 68 que calculen 68 CAE de diferentes empresas del sector farmacéutico, todos trabajarían con el mismo RF, el mismo RM, y lo único que cambiaría es el valor del beta. Es decir, lo único que cambia en el CAE de empresas del mismo sector sería el valor del beta. Entonces viene, dice Rose, no puede ser cierto, tiene que haber algo más, tiene que haber otras variables que expliquen la rentabilidad de la empresa, la parte del capital. Y propone un modelo que se llama APT. Este famoso APT es muy bueno, es más preciso que el CAPM. Pero ¿cuál es el problema? Que demanda datos estadísticos, o sea, tener una base de datos. Y aquí caemos. ¿Dónde estamos? En Ecuador. Si no tenemos datos ni para hacer el CAPM, peor vamos a hacer el APT. Entonces, el problema del APT, que está muy bueno y que es un modelo al final econométrico, es como una regresión lineal múltiple, si se dan cuenta, es que dice que el valor de la rentabilidad de una empresa se mide con diferentes factores macroeconómicos. Entonces, por ejemplo, dice que este alfa puede ser el RF en efecto, pero que aquí hay un beta, que es un coeficiente que multiplica el PIB, el PIB con un coeficiente que explicaría la rentabilidad de tu empresa con el PIB. Claro, yo necesitaría tener la serie de datos de la empresa que cotiza en bolsa. Otro problema. ¿Nuestras empresas cotizan en bolsa? No. Entonces yo necesitaría, primero, una empresa que cotiza en bolsa. Segundo, una serie de datos completita de esa empresa que cotiza en bolsa. Tercero, tendría también que tener toda la serie estadística de datos de las variables macroeconómicas que yo considere que van a influir en el desempeño de mi empresa. Entonces yo puedo decir, a ver, tasa de interés, desempleo, inflación, balanza comercial, todo lo que yo quiera inventarme. Y este sería el modelo APT. Entonces, está bien bonito, se lo ve más sofisticado que el CAPM, el APT se lo ve más sofisticado, pero realmente demanda más conocimiento estadístico. Y entonces queda como una propuesta, pero quizás para Ecuador no la puedo aplicar. Entonces viene otro señor y que se llama Connor Fletcher y dice, bueno, esto sí es medio complicado. Él dice, es un tema medio subjetivo y él habla del AHP. Y hay unas connotaciones que inclusive les dejo ahí como que el paper para que lo lean, para el que quiera saber cómo se hace. Pero igual son como modelos de propuestos, ¿no? ¿Y esto es en qué año? En el 2002, o sea, ya estamos más cerca, estamos dentro del año 2000. Y en el 2006 hay un profesor que a mí me gusta mucho, que de hecho fue mi profesor en España cuando yo estudié allá un posgrado. Y él, que era un profesor fantástico, las ideas le fluían así como medio genio. Y él dice, mira, no te compliques. La rentabilidad de una empresa debería ser no otra cosa que el PER. Aquí está, miren. Por eso les decía, al final, ¿para qué te molestas tanto en el beta, en el RMRF? Si la empresa cotiza en bolsa, ahora, el problema es que recuerden que el PER se hace con la cotización en bolsa. Nuevamente, no nos aplica como país, o sea, como país estamos fregados. Como país no podemos hacer el CAPM, no podemos hacer el APT, no podemos, o sea, no podemos hacer nada, pero nos la inventamos. Pero en el 2006 dice Fernández, si tú tienes una empresa que cotiza en bolsa, coge pues entonces el valor del PER, que no es otra cosa que el dividendo, el precio de mercado, no el precio contable, no el precio económico, el precio de mercado, lo que cotiza en bolsa, y saca el inverso y ya está. Tienes ahí cuánto es el valor de la rentabilidad de tu acción. No te compliques. Pero como nuevamente ese no es nuestro caso, entonces yo no puedo hacer esa aproximación.
Y nos vamos por el famoso Fama French, que ese no es que es nuevo, nos retrocedemos al 93, donde dice más o menos lo mismo que está aquí ¿con quién? Con Rose, que menciona el efecto de poder calcular la tasa esperada de esta acción con la tasa libre de riesgo y las variables específicas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en la práctica? Y qué fue lo que ustedes recibieron en la sesión número 13 o 14 por ahí. ¿Cómo se calcula la rentabilidad en los países emergentes? Nos quedamos con CAPM. Y por eso que el CAPM siempre será el ganador. El CAPM dice, no te compliques, el CAPM vas a trabajar con la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, vas a trabajar con la tasa libre de mercado de Estados Unidos, haces una aproximación en Estados Unidos, lo aterrizas con la tasa libre de riesgo del país y solo vas a tener en cuenta que si cotiza en el mercado local o no, y le haces ese valor de lambda que ya les expliqué y que creo que quedó bastante claro cuando hicieron su WACC para su empresa. Entonces, ese es el fin de la historia. Eso es lo que nosotros hacemos de recorrido durante las 28 sesiones, durante las 14 últimas sesiones. Tratar de saber cuánto es el valor del CAE. Y me vas a decir, ¿pero en qué parte si estoy viendo riesgo rentabilidad por acción? Bueno, si te vas para la sesión número 27, aquí está ya el tema de la entrega del portafolio óptimo. Aquí hay un momento donde nosotros vamos a hablar sobre la línea del mercado de capitales y la valoración teórica de por qué Markowitz dice lo que dice, que la tasa de rentabilidad no es otra cosa que el valor de la tasa libre de riesgo y el mercado. Entonces, este es el portafolio de renta fija, que esta parte es sencillita, la sesión 26. Yo los invito que si pueden todos avanzar y terminar el parcial, lo pueden hacer sin ningún problema. En la sesión número 25 tienen no otra cosa que el valor de la duración, volatilidad y convexidad en un flujo de caja. Tienen ahí los dos bonos, un poco mejor explicados. La sesión 24, déjenme ver un ratito, porque hay un salto ahí. Y aquí está la teoría que les decía, ¿no? Tienen en Markowitz del 52, 57 Tobin y terminan con Sharp, que es el modelo CAPM. Y todo este interés en poder ver estas teorías es precisamente para poder obtener esa rentabilidad que está aquí. Miren, aquí está la famosa línea del mercado de capitales, donde decimos que la tasa libre de riesgos es un punto dentro de la línea de la pendiente de lo que sería la rentabilidad del mercado. Entonces, si tú tienes el punto de la tasa libre de riesgo y tienes el punto de la rentabilidad del mercado, tú tienes la línea de lo que es el mercado de capitales. Y con ello tienes la desviación o el riesgo del mercado. Donde está el punto del mercado vas a tener la rentabilidad del mercado y vas a tener el riesgo del mercado. Y ese es el Capital Market Line. Y en función de eso es donde se deriva el famosísimo CAPM. Tienes aquí la tasa libre de riesgo de una empresa, obviamente el mercado, y eso me lo preguntaron la otra vez en clases. ¿Por qué el beta del mercado era 1? Bueno, porque se supone que sacas la covarianza consigo mismo. Y al ser consigo mismo es igual a 1. Y entonces tú ya tienes aquí una posición para poder aceptar o rechazar proyectos. Y me voy hacia atrás. Les estoy contando la historia para que sepan por qué razón estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, como nosotros estamos trabajando con portafolios, lo que vamos a aprender es exactamente este punto. La tasa de rentabilidad por activo y la desviación estándar por activo, o en este caso por portafolio, donde tenemos esta línea recta que está dada por la tasa libre de riesgo y la tasa del mercado, que genera una línea tangente a una frontera eficiente de portafolios. ¿Cómo se calcula la frontera eficiente de portafolios? Con esta hoja que les compartí, que es oro en polvo de lo que es el segundo parcial. Yo el segundo parcial, así como les participé el tema del precio de cierre ajustado, también les participo este archivo con las, en este caso no sé cuántas empresas hay, creo que, no sé, 12 empresas, y este es el índice bursátil, y ustedes calculan la rentabilidad y riesgo de esas empresas, que es lo que el día de hoy nos trajo. Y le doy la palabra ahora a Sebas, o a la pantalla de Sebas, para que trabajemos en este ritmo. La idea es que, no hoy porque nos va a faltar tiempo, son 4:30, pero de aquí a 2 sesiones podamos hacer este ejercicio conjunto, que es el trabajo que ustedes van a presentar en este parcial. Es decir,
vamos a hacer el trabajo juntos, o sea, todos deberían sacar 100, nadie debería estar perdido, porque no los estoy enviando a su casa a hacerlo solos. Entonces, esa es una razón por la cual ustedes deberían venir a clases para hacerlo juntos. Entonces, esto que tienen aquí, este recorrido, es lo que le voy a pedir a Sebas que haga en clases con su archivo, o Enrique, ojo, es igual, solo digo el nombre de Sebas porque es el primero que se viene a la cabeza. Pero este es el trabajo segundo, ustedes tienen 2 trabajos, bueno, 3, porque el WAC quedó para el segundo parcial. El WAC que ya presentaron quedó para el segundo parcial. Tienen el portafolio de gestión donde ustedes compran y venden, que es un reporte que van a entregar. Y tienen este portafolio óptimo estadístico, que es el que estamos haciendo en clases, para que a ustedes no les quede la menor duda de cómo se hacen este recorrido estadístico, que me parece muy importante. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es lo que dice? Que tienes una base de datos de N por N empresas, por N datos, N fechas, o T fechas, como la quieres llamar. En tu caso tienes 30 empresas del Dow Jones por los X datos que tienen bajados de acuerdo a la serie que les propuse. Y lo primero que le voy a pedir a Sebas es calcúlame la rentabilidad y calcúlame el riesgo. Y luego le voy a pedir a Sebas calcula la matriz de varianza-covarianza y luego la matriz de correlaciones. Y luego arma estos portafolios y lo que vamos a hacer con Sebas entre hoy y la próxima clase es tratar de encontrar esta frontera eficiente, que espero que todos lo hagan en casa para que puedan aprender algo que les va a ser muy útil, sobre todo si van a trabajar en una casa de valores, una administradora de fondos y demás, ¿ya? Y entonces esto es un ejercicio que ya está hecho, solo hay que repetirlo, con una base de datos que todos han compartido, porque tengo entendido que todos la tienen. Entonces nos vamos a la sesión número 22. La 22 lo que hace es empezar a hablarles con la parte teórica de qué es una frontera eficiente. Es el punto donde tenemos una máxima rentabilidad bajo un nivel de riesgo dado. En la sesión 21 tienen, déjenme verificar, el riesgo y rendimiento de un portafolio. Es lo típico que ya sabemos, solo que ahora es de un portafolio y cuando es un portafolio ya no se habla de desviación típica, sino que se habla de covarianza y esto es un tema más estadístico que nada. La sesión 20 los estoy invitando realmente para que avancen a su ritmo. Creo que si hacen una sola lectura, tranquilamente pueden terminar todo el material. Y en la sesión 20 ya les empiezan a hablar como que una empresa no se debería seleccionar solamente por el riesgo y rendimiento, porque ese es el riesgo y rendimiento individual como empresa. Pero cuando nosotros conformamos portafolios, lo que importa es cómo esta empresa se comporta frente a otras empresas. Entonces, si tú tienes un portafolio con un solo valor, allí sí preocúpate, el riesgo y rendimiento alto o bajo. Pero si tienes una empresa con un valor, más de un valor, lo que te tiene que preocupar es que cómo se comportan esas empresas juntas. Y es posible que tú puedas incluir una empresa muy riesgosa con una empresa poco riesgosa y que en conjunto las dos empresas se comporten menos riesgosas que lo que son individualmente. Porque cuando hablamos de portafolios de inversión, estos valores no son autónomos, tienen un comportamiento conjunto, es decir, si el mercado cae, una puede subir y otra puede bajar o lo contrario. Y la medición del riesgo de rentabilidad se la hace de manera conjunta. Y entonces de manera conjunta puede ser que el nivel de riesgo que ellos ofrecen pueda ser más estable de lo que serían individualmente. Entonces, durante la sesión 17, 18, 19 y 20, lo que hacemos es más o menos como que teorizar sobre el riesgo y rendimiento como un problema. Por eso hablan de volatilidad, calcular el riesgo, cuáles son los tipos de riesgo que existen. Pero es ya se habla el concepto de riesgo sistemático o no sistemático, que es un tema más teórico. Pero es en la sesión 21, 22, donde ya, mira, aquí ya te empieza a racionalizar y decir, bueno, ¿sabes qué? El riesgo y rentabilidad individual no lo es todo. Porque a ti te interesa mucho saber cómo se comportan en conjunto. Y esto es un poco lo que es la sesión 22, fíjense, en ejercicio chiquito, con 4 o 5 empresas, cómo han calculado un portafolio óptimo,
y que es el que está en la sesión 22. Entonces, con eso cierro. Cumplo con explicarles lo que ustedes van a tener como experiencia en este segundo parcial. Es súper fácil. Los invito a que, si pueden, revisen todo el material, vean los videos, por favor. Es el único momento que tienen para mí o para ustedes mismos. Las horas están súper flexibles, o sea, ustedes tienen tiempo. Realmente el curso va autónomo, la clase está allí, solo que la tienen a su disposición, o sea, no es para que la ignoren, es para que la vean y con más ganas, porque tienen el tiempo. Y les pediría es que traten de avanzar viendo todos los videos para que puedan hacerlo solos. Y acá en clases lo que vamos a hacer con Sebas, lo que quiero hoy día es que me muestre que sí hicieron la tarea, lo mínimo que es tener la base. Y me cierro esta clase haciendo el riesgo de rentabilidad con ustedes. En la próxima clase avanzamos, donde nuestra guía de trabajo va a ser este optimizador. Y entonces ustedes en la parte del syllabus van avanzando con los videos que están en clase y listo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, si no tienen preguntas, asumo que está todo claro. Entonces vamos a ver, Sebas o Enrique, ¿me ayudan por favor? Ustedes tienen a la mano ¿cómo se llama? Ustedes tienen a la mano su portafolio para poder mostrarlo, para poder compartir con ustedes la pantalla. ¿Está aquí Sebas o está aquí Enrique? Los escucho. A ver, ¿cómo es que hago para que puedan ver? ¿Está Sebas o Enrique aquí? O quien sea, el que tenga el archivo listo para revisar está bien. ¿Por qué hay 3 personas de GSEC? Tiene 3 equipos GSEC. Aquí está Sebas. Miss, Sebas. Miss, ¿cómo está? Es que ahorita no estoy en la laptop, estaba, ¿cómo Y era? Enrique, Ajá. o quien sea, el que quiera. Solo necesito el Excel para que alguien me ayude a calcular, porque yo no lo voy a calcular, yo no tengo la base de datos. Y se supone, bueno, que yo los voy a ayudar. Si no quieren que los ayude, pues también los entiendo, pero lo lógico es que la clase sea productiva también para ustedes. Entonces, ¿quién tiene la base de datos de las 30 empresas por los N días que les pedí? Por favor, me ayudan. Uy. Voy a dejar de compartir y vamos a ver quién me ayuda para compartir esta pantalla. Y ahora sí, el que quiera puede compartir, creo, ¿no? Los escucho. Sebas, ¿vas a compartir tu pantalla o Enrique? ¿Está aquí Enrique? O, no sé, aquí hay más, David, Gisek. Son famosos, yo los recuerdo por lo bursátil. ¿Me ayudan? Miss, creo que Enrique no está en la sesión y yo no estaba, no tengo la laptop Ya, ahorita, ya. ¿Y quién yendo para mi casa. tiene la base de datos de lo que les pedí de deber para hoy? Que finalmente no es deber, los estoy ayudando. Si ustedes no quieren, yo cierro y no pasa nada, pero lo lógico es que ustedes aprovechen el tiempo. Les dije que la clase de hoy la iban a trabajar ustedes y las próximas clases las iban a trabajar ustedes. De hecho, tuvieron la suerte de que hablé tanto que se fue casi toda la clase. Pero quiero que me muestren el trabajo que ustedes hicieron, aunque sea para ver la pantalla llena de números. ¿Alguien tiene ese archivo, por favor? Por favor, que alguien hable y diga, no, profesora, no lo tengo. ¿Qué base de datos se refiere? Es que, por ejemplo, yo el día Ya. jueves pasado no estuve en la clase porque mi papá estuvo hospitalizado, tuve que salir de emergencia, No, entonces te entiendo. no, En la clase no pasada se sé. dijo, a ver, Sebas, explícale a Giselle qué es lo que tenemos que tener para la clase de hoy. Sebas, ayúdame. Dow Jones de las 100 pesos y tratar de una base de datos con todos. Lo mandó como un desafío de la clase asincrónica. Sí lo dijo. Está grabado inclusive en el Sí, video sí, sí, grabado. eso, sí. O Entonces, sea, bueno, lo que yo tenía avanzado, mis, es que usted había mandado dos desafíos las clases pasadas. Uno era de que hacer uno de esta parte de llenar unos datos
los precios ajustados que usted nos daba y la otra era buscar de Dow Jones de los 30. Ujú. Ya. Ya hemos avanzado eso, pero yo no, me cogió en robo porque ahorita no estoy con la laptop y Ya, y los no, demás, no sé nadie cómo más. O sea, si Sebas no hace, nadie hace. ¿Cómo es? Porque de hecho, ustedes coordinadores, ayer les dije, ya tienen la base y creo que les escribí hoy también. Recuerden que hoy es la clase y necesito que me muestren que el archivo. La clase pasada lo grabé y dije, la próxima clase yo no voy a dar clases. Van a dar la clase ustedes, se los dije. Y les mandé por WhatsApp y les dije, ya tienen la base lista, porque claro, veníamos a clases directito a calcular todo. Y ustedes tienen la suerte de que yo hablo bastante, y como yo hablo bastante, pues hablé toda esta hora. Y no fue necesario, porque imagínense si yo no hubiese hablado. La clase se habría cerrado a las 3:35. La pregunta es, ¿quién tiene la base de datos? Porque era solo bajarse, señores. O sea, no es el desafío, porque, ojo, esa palabra desafío creo que yo la he desvirtuado, porque como desafío no hay nada desafiante. Pero era bajarse las 30 empresas, más una, 31 columnas, por los N datos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está esa base, por favor? Orly, Mauricio, los 26 que están aquí. Me dicen, por favor. ¿Alguien? ¿Cri, cri? Nadie, vamos a ver rostros aquí. Erika Aguilar, ¿dónde está la base de datos de las 30 empresas Dow Jones? Y ojo que ni siquiera les pedí que lo hicieran, o sea, era como, hagan el que quiera hacerlo y lo comparten, pero que todos tengan la base de datos, porque el día de hoy todos veníamos a hacer ese super cálculo, porque todos queremos aprender. ¿Qué me hago yo? Sebas, tú me dices. Porque Sebas no es el único alumno, ¿ah? Sebas es un coordinador, ni siquiera es el ayudante de cátedra de la materia. Que él amablemente quiera dedicar su tiempo en pro del prójimo, esa es otra cosa. Pero realmente que vengan y me pregunten que qué fue lo que pedí la clase pasada es como, duele. David Mayancela, Jocelyn Bowen, Alexander, por favor, ¿qué tienen que decir al respecto? ¿Dónde está el archivo? ¿No? Pero no se me queden callados. Doménica, No, Miss, no lo tengo. ya. ¿Y cómo hacemos para la próxima clase? ¿Podemos tenerlo todos, los 30 valores? ¿Podemos tenerlo 30 para N días? ¿Puede ser? Sí, Miss. Ya, entonces, prométanme eso, por favor. La verdad es que la vida es tan hermosa para dañarla por un mal momento. Así que, nada, chicos, yo cierro entonces la clase de hoy con lo que tienen ahí. Hemos cumplido con nuestro más de 1 hora de conexión. Cualquier duda que tengan, por favor, déjenmelo saber. La invitación que les hago es, hagan todo el parcial juntos. Háganlo ya porque realmente es una historia contada, está completita. Y yo, de hecho, yo se las acabo de contar. Está grabada cada clase, tienen los apuntes de todas las clases, tienen 3 grandes trabajos, el WAC que ya lo presentaron, la inversión semanal que esa la siguen haciendo porque todavía no termina el tiempo, y el recorrido estadístico que parte de lo que hoy en teoría todos presentaban como base para trabajar, pero seguro por ahí hay más de un Sebas en la clase que se pone a trabajar rapidito y les aseguro que este ejercicio lo termina en 2 horas. O sea, no necesitas esperar 7 semanas como es este curso o 5 semanas más. Puedes hacer ese trabajo en 2 horas. Si puedes hacer, puedes hacer ese trabajo en 2 horas, puedes hacer el video de TikTok de las monedas, las criptomonedas, ya presentarlo para que lo tenga Sebas y Enrique todo agrupado. Lo único que te quedaría es presentarte a dar las lecciones semanales que están dando, a llenar, por favor, tienen que llenar esa evaluación quincenal que estamos haciendo, que es parte de lo que es la retroalimentación para poder ajustar el curso en la medida de lo que se pueda. En esta ocasión, en estos últimos 15 días, solo 50 personas participaron y la verdad es que no entiendo qué está pasando. Y lo otro es que les quedaría solamente
el tema del portafolio de inversión para presentar, nada más. Porque tienen el video de TikTok que es rapidísimo, este estadístico que también, si lo hacen solos, lo pueden hacer sin ningún problema. Tienen el modelo que les he presentado en el 22.1, la hoja 22.1, y nada más. O sea, tienen todo para terminar. Entonces, aquí a clases deberíamos venir a conversar, a reírnos, a hablar sobre el mercado, hablar sobre cosas que los puedan nutrir más en el campo profesional que en el campo, en este caso, didáctico, porque cuando yo les compartí el material de las notas de clase diaria, nunca me imaginé que iba a cometer el peor error de mi vida. Y es que como tienen las notas de clases diarias en su poder, ustedes sienten que ya no tienen que venir a clases o ¿para qué? Pues igual, me toma, yo abro los apuntes y con eso doy el taller. Si no tuviesen esos apuntes, a lo mejor verían los videos. Y entonces no están viendo ni los videos, las lecciones las están haciendo con los apuntes y vienen luego personas a clase a preguntarme qué fue lo que dije. Qué vergüenza si eso está grabado en la clase todavía y en la clase clara. Entonces, lo que me está diciendo es, no vi ni siquiera el video. Y luego claro, le echan la culpa al profesor, es que el profesor no se explica. No se explica. Miren todas las explicaciones que reciben. Tienen apuntes escritos, tienen videos donde se repite y se repite una instrucción, tienen un coordinador que mal o bien los acompaña, pero más allá no se puede hacer. La virtualidad lamentablemente sí nos limita, y nos limita en el sentido de creer que vamos a discriminar una materia que me genera más estrés por una de menos estrés. Entonces, esta materia no está para quitarles el estrés. Esta materia está para invitarlos a una forma armoniosa de aprendizaje, en el cual ustedes todavía no están preparados, lamentablemente. Y sí me preocupa porque ustedes son los que van a manejar mi fondo de pensiones. Y seguramente, como van, si no se ponen pilas, mi dinero va a estar en serios problemas. Imagínense ustedes tratando de manejar una empresa, manejar un fondo de pensiones, inversiones, sin realmente saber. Y no soy culpable yo, porque yo estoy aquí para ustedes. Pero si ustedes no vienen con la tarea, es un serio problema. Y si ni siquiera saben cuál era la tarea para hoy, créanme, es un serio problema. Sebas, yo te escucho, ¿eh? Te escucho antes de despedirnos. Sí, me quería preguntarle una cosa que me quedé con un poco de duda. Era que otra vez habíamos hablado en una clase de que dentro del mismo Yahoo ya nos salía que, bueno, nos daba los porcentajes de rentabilidad que se tenía si es que lo invertíamos en 3 años, 5 años, 10 años, ¿ya? Y bueno, todo lo que, o sea, nos daban como que esos indicadores, ¿ya? Mi pregunta es que para yo tener eso, ¿debo que tomar exactamente los datos de los últimos 3 años, 5 años y 10 años respectivamente, el tiempo que yo quiera hacer eso? ¿O necesariamente yo debo que tomar todos los datos históricos que tengo para poder yo hacer mis predicciones? Porque eso... La respuesta es depende, o sea, si te estás hablando del portafolio que yo te estoy pidiendo que hagas como proyecto de clases, yo te he definido claramente cuál es el periodo que necesito, que eran más o menos como 5 años. Entonces tú te vas a los precios y ya. Si tú quieres, por ejemplo, si me estás planteando la idea de que quieres hacer una inversión, imagínate que quieres hacer un portafolio de inversión de aquí a 2 años, pues lo lógico es que mínimo te bajes el doble de tiempo, mínimo. Te bajes los datos hacia atrás de 4. Si quieres hacer una inversión a largo plazo, necesitarás más datos hacia atrás. No porque, recuerda que el pasado, recuerda eso siempre, el pasado no predice el futuro. Y tú que te gustan los números y las matemáticas, sabes que lo que uno hace ex post, que esto es tema de una evaluación ex post, o sea, algo pasa y yo veo, mira, esto pasó. Realmente recoge los momentos de esa data. O sea, si yo tomo los datos del año 2020, voy a recoger el efecto pandemia seguramente. Entonces, yo no puedo predecir con el efecto pandemia lo que va a pasar en el futuro, porque lo que va a pasar en el futuro seguramente es mucho más positivo que lo que pasó antes. Pero obviamente te da eso una suerte de referencia. Y entonces cuando tú quieres invertir en bolsa, si me remito a responder tu pregunta clara como la estás haciendo a nivel numérico, yo esperaría que sea por lo menos el doble del tiempo que tú quieres proyectar. Es decir, si tú quieres invertir a 1 año, pues debe ser como mínimo 2. Y si es mejor 5. Porque
con eso tendrás un poco más de capacidad estadística para darle robustez de argumentos a lo que tú definas como resultado. Y recuerda que nada es absoluto también, Sebas. Es decir, la parte estadística está bien, finalmente parece como súper compleja y difícil, pero no lo es. Y en la vida real es solo un argumento. Es un argumento. O sea, dices, esto aparentemente riesgo rentabilidad tanto. Pero cuando tomas la decisión de invertir, tomas en cuenta la información del mercado. Tomas en cuenta las proyecciones que se tienen sobre esa empresa, tomas en cuenta tus preferencias. Hay una serie de checklists que tienes que probar para tomar esa decisión. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Sebas. Sí, es que también, porque había a ver, la sesión de la clase del martes, la que nos estaba explicando esta parte de estas distribuciones y eso, Ajá. me pareció interesante esto que me decían que, bueno, si yo quiero tener una desviación estándar, o sea, asegurarme tanto, tengo que esperar tantos días, ¿ya? Y me puse a pensar, o sea, digo que, pero digamos, si yo quiero 3 desviaciones estándar, que estar entre las 3 desviaciones estándar, tal vez me pase de los 2 años o 3 años, pero ¿qué pasaba si es que la recolección de datos que yo tengo es de solo un año? Entonces, ¿cómo yo puedo, o sea, y si son 3 años, esta parte del riesgo y todo esto iba a cambiar? O sea, esa era como que... Eso dependerá de mucho de qué tan volátil sea el mercado, en qué momento del mercado te encuentres. Por ejemplo, lo que tú me estás hablando aquí, esto es la clase 17. Mira que justamente aquí están todas las fórmulas. O sea, no hay nada que yo haya dicho nuevo. Si te pareció raro lo que estuve hablando el día de hoy, fue porque no viste los videos. Entonces, yo parto de que tú has visto los videos. Y en realidad, lo que allí les menciona es que existe una distribución normal implícita dentro de la serie de datos y que en la medida que tú quieras predecir mejor ese futuro, porque tú tienes volatilidades implícitas, lo que tú deberías es aumentar los niveles o sea, sumarle más volatilidades a tu riesgo. Entonces, tú podrías decir algo así como, la rentabilidad futura es, no, miento, la volatilidad pasada es del 5%, con una media del 20%. 20% más una desviación típica del 5%. Si yo le sumo al 20% un 5%, digo 25-15, la posibilidad de que mi rentabilidad futura con el 95% de confianza esté entre 15 y 25. Pero tú solamente tienes ahí el 68% de los datos. 68, no el 95, 68%. Si tú quieres aumentar el rango de datos, le vas a poner una desviación estándar más y una desviación estándar menos, porque asumimos que es una distribución normal. Entonces dice, imagínate, 20 más 10 sería 30, menos 10 sería 10. Entonces dice, con el 95% de probabilidad que la rentabilidad puede estar entre 10 y 30%. Y si quieres ser más preciso o menos preciso, al poner 3 divisiones estándar dice 20 más 15, 35, 20 menos 15, 5. Entonces, el 99% de los datos seguro va a estar entre 5% y 35%. Simplemente el intervalo lo vas ampliando. No es que va a aumentar el riesgo en la medida que aumenta, simplemente tú tienes que pensar que tú estás con data histórica tratando de ver en esa data histórica cómo los precios se movieron, qué tan dispersos estuvieron dentro del valor de la media, para de esa manera lo que en el futuro, si es que se cumple el principio de que es lo mismo que el pasado, y esto es importantísimo, recuerda que pasado no implica futuro, pero es un referente, es mejor que nada. Entonces, en la medida que tú estés en la posibilidad de ampliar de esta media, aumentarle más volatilidad, más desviaciones típicas, lo que haces es aumentar el intervalo de confianza y con ello la posibilidad de que tu predicción de rentabilidad esté dentro de ese intervalo de confianza esperado. No sé si respondo con eso tu pregunta, Sebas, pero de eso se trata el tema de la media y de la desviación estándar que aquí se menciona en la sesión número 17 y 18. Porque aquí tú tienes un tema industrial donde te muestra diferentes sectores. Obviamente esto es como es un estudio acumulado de cómo se han ido comportando los sectores en el mercado bursátil y te muestra, por ejemplo, que el sector de financieras y tecnologías de pronto son las que tienen un nivel de riesgo mayor y que el sector de consumo, retail y demás son los que tienen una
aparente riesgo menor y tiene una rentabilidad mayor. Entonces, lo que tú ves aquí es cómo se comportan, pero es un punto, es una media y una desviación estándar, o sea, es un punto, punto. Cuando tú quieres ir más allá, tú lo que tratas de incluir es de la media, que es justo esta curva que dice aquí, una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, para llegar a predecir una mayor cantidad de escenarios. Entonces, si tu escenario llega a ser que suba la rentabilidad a 30%, si ese escenario está dentro del 95% de los datos que se han dado en un pasado. Entonces, recuerda, pasado no implica asegurar un comportamiento futuro, es solo un referente. Por favor, Orly, preguntas, con gusto, dime. Sí, o sea, tenía una pregunta y Ujú. una pequeña observación con Sí, respecto a algo que usted dijo. sí, por favor. Bueno, es que resulta que usted está hablando ahorita de la asistencia y bueno, en lo personal, muchas veces la asistencia se me ha dificultado porque ya llego cuando la clase está bastante comenzada. Claro, no hay problema, Dado pero para que eso cuando, grabamos, ¿ah? Pero para eso sí, grabamos, Orly. un Por eso minuto, la clase queda grabada usualmente, si no tenemos ningún... claro, el hecho es que igual, por ejemplo, a veces usted da cosas adicionales y obviamente en ese momento se podrían ocurrir preguntas. Entonces, cuando yo estoy viendo el video, no le puedo preguntar a nadie. Y la cuestión es que, por ejemplo, yo cuando cuadré mi horario, yo ya tenía planificado llegar a mi casa a 4, máximo 4:10, porque yo estoy haciendo pasantías y toda esta Ujú. cuestión. Entonces, en lo personal se me hace difícil llegar porque llego y ya la clase ya tiene más de 30 minutos. Entonces, por ejemplo, ya llegué, tenía la pregunta, pero cuando llegué, usted que estaba explicando algo. Ujú. Entonces explicó toda la parte histórica y obviamente no le voy a interrumpir cuando está explicando esa Claro, parte. Entonces, era ese hecho, o sea, por lo que usted está diciendo de que no estamos asistiendo o algo por el estilo. O sea, en lo personal, yo he intentado asistir, pero como le digo, cuando ya he asistido ya está todo comenzado y cuando usted termina ya es como que ya se acaba la clase. O sea, claro. Y ya, ahí, Sebas y entonces, Enrique, ¿qué tal su trabajo como coordinador? Porque se supone que yo lo único que hice fue delimitar a que sea el coordinador el que me comparta las preguntas, porque no quería que mi chat estuviera lleno de, primero, las mismas preguntas, porque recuerda, Orly, que la misma duda que tú tienes la tiene probablemente muchos. Entonces lo que hice fue, bueno, que me venga una sola pregunta y para no repetir y repetir lo mismo. De hecho, fíjate que inclusive dando la instrucción general, grabada y todo, me vuelven a hacer la misma pregunta que ya está explicada en todas partes. Y dos, pues el tema también como que de ir filtrando, porque hay cosas que de pronto ya fueron explicadas y que no necesitan, en este caso, mi intervención. Entonces, la idea del coordinador siempre fue evitar duplicar esfuerzos para no tener que repetir la misma respuesta a muchas personas y de alguna manera filtrar que la pregunta que llegue realmente tenga valor, porque de pronto esa pregunta ya fue respondida. Pero el canal está abierto. O sea, a mí ni Sebas ni Enrique me envían una sola pregunta. Y yo, de hecho, hasta Enrique y Sebas saben, porque yo con ellos chateo bastante y les pregunto, mira, envíales esto, pero yo de parte de ustedes no recibo ninguna. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Orle, que me dices que tienes dudas, yo no he recibido ni por correo electrónico, ni por WhatsApp, ni por nada. Ahora, ¿yo por qué hablo tanto en la clase? Porque asumo yo de que si me vengo acá a reunir con ustedes, no me voy a quedar en el vacío como hace un rato que vengo y pregunto dónde está la base de datos y todo cri, cri, que realmente, entonces a mí me toca hacer que esta hora que nos vemos tenga valor. Entonces, para cumplir, ¿qué es lo que yo hago? Me reúno, converso de lo que creo que les puede servir. Al final casi siempre la clase la domino yo porque lamentablemente no he recibido así como que los feedback. Y cuando intervienen es porque quieren que les haga un ejercicio tipo ayudante y yo para eso no estoy porque no es el nivel ni es el momento para ponerse a hacer ejercicios, ni es la forma. O sea, hay otro tipo de cosas que hay que hacer. Y luego les dejo grabados precisamente para personas como tú que están ocupadas, tienen otras actividades o no pueden o lo que sea. Y luego de eso tampoco recibo la retroalimentación. Tanto es así el desinterés, Orly, que esto sí, para mí es la primera vez que me sucede. Usualmente yo siempre he sido una profesora que ha sido catalogada como muy exigente y muy compleja. Realmente en este semestre a mí me ha tocado como, ¿qué hago? Y no es que no me importe, porque yo les muestro mi cariño y mi
interés con todos los detalles que tienen, porque ustedes reciben un material súper ordenado, todo bien planificado, pero al final siento que los estudiantes solamente hay una desmotivación y eso no lo voy a lograr yo con un cambio, porque la motivación es interna, o sea, yo no puedo sacarte de ese asiento o de donde estás para que te interese fundamentos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago actividades como el tema de la casa, el tema del negocio familiar, pero hasta eso, lo del negocio familiar yo sé que muchos se inventaron cualquier cosa y presentaron cualquier cosa. Entonces, ¿me entiendes? Es bastante complejo para uno como docente, y yo no me justifico, ¿eh? Que desde esta virtualidad, con todas las limitaciones que tenemos de conexión, de presencialidad y demás, lograr que los estudiantes realmente se interesen. O sea, al final, ¿qué es lo que dicen todos? Este profesor es exigente, a este no voy a dedicar. Ah, este aquí es fácil. Ya me dio los apuntes, me dio los videos, los talleres yo copio, anoto de los apuntes, saco 100 y ya no tengo nada que preocuparme. Entonces, esta materia es fácil. Y allí medianamente por ahí alguno que quiera aprender como Sebas, que se pone ahí a hacer los ejercicios, pero porque él quiere, ¿ah? Pero el resto están ahí cumpliendo. O sea, mira, tanto así que aquí hay 24 estudiantes. Y, y resulta que si Sebas no hace la base de datos, nadie más la hizo. Entonces, no me estoy justificando, Orly, solamente hacerte notar de que el mecanismo está. O sea, el canal de preguntas está. Pero yo no he recibido de nadie ninguna pregunta. Entonces, o a menos de que Sebas y Enrique estén haciendo un filtro y no me hagan llegar las preguntas. Te pregunto, Sebas, ¿has recibido preguntas de tus compañeros? Sebas, 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 ¿estás aquí? No está. Entonces, no sé si Orly, bueno, hasta que Sebas me escuche, no sé si se fue por allí, no sé realmente cómo llegar a ustedes porque he establecido los canales, vengo a esta hora de charla a hablar, entiendo que tú no puedas estar en toda la hora. De hecho, yo no doy una hora completa, me quedo hasta las 5, mira, o sea, legalmente tengo hora y media dando clases, en teoría. O sea, estoy aquí para responder cualquier pregunta, pero no recibo preguntas. Entonces, no sé si Orly con eso respondo. Hola. Entonces, no sé, Orly, si con eso respondo un poco a la idea que me estabas tratando de transmitir, pero no he recibido ningún tipo de respuesta al respecto. Perdón, de pregunta al respecto. Sebas, no sé si ya Sí, estás aquí. Sebas. Sí, Orly, por favor, con gusto, sí, por favor. Sí, estoy bien. yo me refería puntualmente, o sea, por ejemplo, la clase pasada usted estaba hablando algo de Yahoo Finance, si no me equivoco. Entonces, a ese tipo de cosas que están fuera de los videos, yo me refiero, o sea, a ese tipo de preguntas que nacen en ese momento, no preguntas exactamente Del material, eh, de los videos. O sea, del material. sí, también he tenido preguntas del material, eso es obvio, pero me refiero puntualmente al hecho de esas cosas que usted da en estas clases. Entonces, porque usted apuntaba al hecho de que nadie venía, o tenía preguntas de ese tipo, Sí, o sea, y y sí hay. sinceramente, Hay gente como tú que yo sí creo está interesada en que sí aprender. hay, y pues este descuadre de los horarios, porque la sesión comienza muy temprano para lo que yo me había inscrito en la materia, me dificulta un poco. Solo quería señalar ese hecho. Y bueno, la verdad, en este caso yo sí tenía una pregunta directamente también Sí, por favor. con el Gracias. material, y creo que la duda iba un poquito similar o sea, a lo que hablaba Sebastián. Él hablaba un poco de la volatilidad histórica Sí, y es una, ¿cómo decirlo? Esta parte teórica no me quedó tan clara, entonces ya, yo sí quería pedirle como que tal vez un ejemplo, porque usted hablaba ya, arriba, algo así, la ya. Déjame implícita ver. bajaba. 17, no, déjame ver aquí. Desviación estándar, creo que es en la 18 donde están los tipos de volatilidades, porque aquí Si es en la 18, es solamente en la la 18, sí. última sesión de clase. Esa sería la de hoy. Ya, lo que pasa es que Exacto. cuando uno habla de riesgo de rentabilidad, es bien sencillo entender que la rentabilidad es la variación, el logaritmo natural de P1 para P0. Y tú para poder saber cómo va, que es lo que íbamos a hacer el día de hoy, calculabas el promedio de esas rentabilidades. Y cuando tú sacas la desviación típica de esas rentabilidades, tú estamos hablando de la desviación típica, el riesgo histórico.
porque pertenece a la serie de datos histórica con la que calculaste la rentabilidad. Pero ya a nivel de volatilidad, tú debes entender que hay algunos tipos de volatilidades. Y entonces, por ejemplo, hay el tema de la volatilidad implícita, que es donde tú tienes, eso lo ves más con productos derivados. En los derivados financieros funcionan algo así como, tú tienes dos posibilidades. Tú tienes la posibilidad de comprar el día de hoy un saco de arroz, eso es mercado de contado, o podrías hacer, y bueno, uso un commodity como ejemplo para que comprendas por qué razón no lo haría el día de hoy. Puedes hacer un pacto de compra de futuros para comprar un saco de arroz dentro de, por ejemplo, un año, porque no tienes el dinero, porque la cosecha recién va a estar el próximo año. Hay un montón de razones por las cuales se gestionan riesgos financieros a través de productos derivados. Entonces, estos productos derivados, si te das cuenta, pactan el día de hoy un precio que no es de contado, porque el de contado tú sabes que el quintal de arroz vale $100. Pactan que dentro de un año vamos a hacer una transacción de compra-venta de un quintal de arroz por $105. Ese 105 es un precio que se forma con expectativas, tanto con el precio de contado, que es el valor de referencia al día de hoy, como con la composición ya sea de el E a la R, más una tasa de rentabilidad, me imagino, del 5% a un año, puede ser una forma de valoración, otros ajustes cualquiera. La cuestión es que el precio futuro va a ser 105. Eso ya, el cálculo es materia de otro análisis. Si te das cuenta, en el momento que se van generando precios de futuros sobre el arroz, se están creando como que dos ideas paralelas, dos canales de datos. El canal de datos del mercado de contado es a cómo se fue cerrando el precio del arroz día a día, pero en contado, es decir, la gente compra, vende, recibe el producto y se lo lleva a la casa. Y existe otra serie de precios que se va generando en función del pacto de este tipo de productos derivados, donde se aspira que dentro de un año el precio de ese mismo gramínea, de ese mismo commodity, llegue a ser 105, 107, 108. Entonces, allí en esa serie de precios hay información de la volatilidad futura, de lo que podría ser volatilidad futura. Entonces, es una volatilidad implícita porque está implícita dentro de esos precios futuros y te da ya no es una volatilidad histórica, porque con la que hicimos de la cerrada del contado, te das cuenta es una evaluación ex post. Primero compras y vendes, generas data y haces el cálculo de ¿qué es la volatilidad? Es una función reflejo como un espejo, donde tú obtienes de cada observación, defines cuánto es la distancia entre este punto y la media. Y dices, si esta distancia, x menos media, debe ser la misma distancia que x menos media en la parte negativa. Y dices al cuadrado y luego le sacas la raíz cuadrada. Esa es la volatilidad. Entonces, cada punto observado como una nube de puntos, lo que trata de medir es cuánto en promedio varían los datos de esa media, que es una línea recta. Entonces, la media es una cosa súper sencilla, es una línea recta dentro de una serie de puntos dispersos. Y la desviación estándar es tratar de calcular la distancia media entre un punto y esa media, y luego sacar que ese punto reflejo como un espejo, tanto en lo positivo como en lo negativo, es lo mismo. Esa distancia media, raíz cuadrada y luego a la potencia al cuadrado y luego raíz cuadrada, es lo que sería una media de diferencias entre la media y cada punto. Esa es la división estándar. Pero esta serie que yo estoy calculando, con la cual estoy trabajando, es una serie de datos pasada. Por eso digo, hablamos de una evaluación ex post. O sea, hoy, después de que ha pasado, yo estoy evaluándolo. Pero cuando estamos hablando de estas volatilidades implícitas en productos financieros que todavía no se han cerrado, lo que se ha cerrado al día de hoy es un contrato de futuro que dice que dentro de un año el precio de ese producto va a ser 105. Pero ese precio todavía no se ha ejecutado porque es el año 2022. Entonces yo ya tengo una idea de más o menos cuánto va a ser la volatilidad futura, porque esas son las condiciones con las cuales se está pactando los precios de contado en el futuro. Entonces aquí empezamos, y eso ya claro es un poquito más complejo, porque en nada de la materia hemos estado revisando derivados, pero igual yo quise incorporar este tema para que ustedes tengan en perspectiva, porque como igual estoy trabajando con productos en bolsa,
sepan qué es una volatilidad implícita, una volatilidad futura o una volatilidad histórica. Entonces, por esa razón ustedes tienen aquí unos temas conceptuales donde he puesto, por ejemplo, la volatilidad histórica, la volatilidad implícita, que es lo que hablábamos del derivado, la estocástica, que no es otra cosa que los diferentes activos a lo largo del tiempo, cómo se van variando, y esta volatilidad determinista, que es más cuando no se producen cambios, pero lo que dice aquí el concepto. Entonces, no sé si con eso te queda más o menos clara la idea, pero la volatilidad histórica es bastante limitada. Y aquí está la volatilidad implícita que decía. Este modelo Black-Scholes es el modelo con el cual se valoran opciones. Opciones son otro tipo de productos derivados, igual que los futuros, solo que las opciones incluyen el pago de un derecho y la posibilidad de ejecutar o no la operación. Pero el ejemplo es exactamente igual y sirve para ti. Entonces, esto es lo que dice aquí, lo que sería como lo que tú esperabas, ¿no es cierto? Lo que está implícito versus lo que realmente se realizó. Y que lo que notan es que hay una, este gráfico lo que muestra es que hay una estrecha relación. Entonces, por eso es que cada vez cobra mayor valor esa volatilidad implícita, porque te da muy buena cuenta de qué es lo que va a pasar en el futuro. Ahora, ¿cuál es el problema nuevamente, Orly? Es que al nosotros no tener datos, y ojalá que cuando ustedes sean CEOs, ministros y lo demás, le den valor a la data. Si tú no tienes datos ni siquiera para calcular la volatilidad histórica en Ecuador, imagínate cómo vas a calcular la volatilidad implícita si no tenemos un mercado de derivados que permita recoger esas expectativas futuras y a través de las expectativas futuras en los precios, poder definir cuánto sería esa variación de precios en el contado futuro. No sé si con eso respondo tu pregunta, pero eso sería el concepto de volatilidad. Desde lo más sencillo, el efecto espejo, la media de las diferencias entre la media y cada punto observado, la posición histórica y futura. La histórica porque los precios ya se cerraron y esto es de ex post, y la futura porque estos precios se van a pactar en un momento futuro y corresponden netamente a productos derivados, que no es parte de esta materia. Pero me pareció pertinente hablar sobre ello para que ustedes tengan idea de dónde ustedes pueden también tomar data para poder hacer análisis. Orly, ¿con eso más o menos te queda claro? Si no te queda claro, por favor me lo dices y yo con gusto lo repito o veo el mecanismo para hacerlo más explícito. Por favor. Sí, esa parte, o sea, sí la tengo clara, pero había un gráfico que usted tenía un poquito más arriba en el que Ese, hablaba de que cuando la volatilidad, ese, sí, ese ya. cuando creo que decía que la volatilidad histórica subía, la implícita bajaba o algo así, y no me quedó muy claro esa parte, principalmente porque no me da mucho, o sea, sentido tal vez, o sea, no lo entendí del todo bien ese grafiquito tal vez, O sea, no es que tienes porque que entenderlo, esto es como una foto, ¿no? Esto es una foto en la cual te muestra, o sea, no es una regla que tiene que ser así. Aquí solamente te está mostrando que la acción, el precio de la acción, ¿no? Este es el movimiento del precio de la acción. Que al momento de que calcularon la volatilidad histórica, esta roja, tiene este comportamiento. Y que la volatilidad implícita, ¿cómo calcularon esta volatilidad implícita? Seguramente con futuros sobre, este es el Standard & Poor's, si no estoy mal, y esta es una gráfica que saqué de internet. Entonces, el Standard & Poor's es un producto que por sí mismo no es una acción, ya saben, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de que era un conjunto de acciones hecha un indicador, pero que era tan importante y tan reconocido que luego llegó a tener tanto valor que hay construcciones que se realizan de productos derivados sobre ese índice bursátil. Entonces, tenemos por un lado el precio de contado. Si se comprara y se pudiera vender este índice, sería el precio de contado de la acción Holcim o la favorita, o el precio de contado del Standard & Poor's, que sabemos que no se compra ni se vende, solamente es un referente. Y tenemos por otro lado el comportamiento de su volatilidad histórica, es decir, tomando los datos de 30 días hacia atrás, recuerda que la volatilidad, esto es importante, no sé si lo estás visualizando, la volatilidad en bolsa sigue promedios móviles. Cuando tú ves data, tú coges todos los, por ejemplo, los 30 datos que tiene Sebas que va a subir, él hace así, ¡puc! Dice la media de la empresa Walmart es 5%. Es una sola media, un punto de los 300 puntos que tendrá. Pero cuando nosotros calculamos
en bolsa, nosotros lo que hacemos es identificar rangos de datos, 30 datos, por ejemplo, y hago una volatilidad o una media de 30 datos móviles. Entonces, tomo 30, voto el viernes y me quedo con el lunes, voto el lunes y me quedo con el martes. Y voy avanzando y saco medias y desviaciones estándar en cada punto. Por eso es que ustedes en la semana pasada, cuando estábamos viendo las análisis técnicos, veíamos las bandas de Bollinger, y las bandas de Bollinger eran unas suertes de techos y pisos que iban acompañando la línea de precios, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la volatilidad histórica. Nosotros aquí tenemos de 30 días, es una volatilidad histórica de 30 días, y tenemos la suerte de calcular todas estas volatilidades y tener una línea como que de volatilidades, por eso la tenemos hacia abajo. Y tenemos por otro lado, seguramente se ha tomado el precio de este mismo Standard & Poor's, pero el que se ha pactado en el mercado, en el productos derivados, pero probablemente un contrato de futuros a un año, que es lo típico que se usa, y de acuerdo a eso, lo que se espera que sea su volatilidad, en este caso implícita, es esto que está acá. Entonces, no guarda mucha relación, es solo para que ustedes puedan visualizar cuál es el comportamiento de la volatilidad implícita o futura respecto a la volatilidad histórica y respecto a la línea de precios real. A mí de esta gráfica no me llama la atención la azul y la roja, ¿eh? Porque finalmente ya les dije, o sea, la roja depende de cómo le fueron a estos precios, la azul depende de cómo la gente percibe los precios. Lo que a mí me llama la atención es cómo este valor suba y la volatilidad baje. Pero eso se explica fácilmente. Si te das cuenta aquí, los movimientos son bien apretados y aquí no hay tanta variación. Si te das cuenta en esta parte de la curva, la volatilidad, ¿qué es lo que mide? Mide la variación de precios. Y si te das cuenta, si bien es cierto, va en ascenso, las variantes o las variaciones no son tan grandes. Sin embargo, aquí, por ejemplo, cuando hay una variación grande, una caída o una subida, aquí es donde tú puedes medir cuánto ha variado esa volatilidad. Entonces, ¿qué te está mostrando esta gráfica? Quizás por eso es que no te hace matching cuando la visualizas. Es que esta no es una volatilidad es una serie de volatilidades móviles, calculada con los grupos de datos, porque en bolsa se trabaja así, los grupos de datos van cambiando, van votando uno y van tomando el nuevo, votan uno, toman el nuevo, por eso se llaman datos móviles. Y entonces, por eso es que estamos en capacidad de poder generar una curva de volatilidades históricas, una curva de volatilidades implícitas, y estas curvas no tienen nada que ver con la curva original de precios. No sé si con eso respondo tu pregunta. Finalmente, esta es una foto de algo que pasó. El fin de esta gráfica es solo mostrarte lo que tiene que ver con el comportamiento de una volatilidad respecto al comportamiento de la otra volatilidad. ¿Respondí tu pregunta, Orly, o no? Sí, Miss, una última Sí. dudita que me surgió ahorita. Entonces yo podría decir que la línea roja es la volatilidad que realmente sucedió y la azul Claro. la volatilidad que se esperaba que suceda. ¿Así? La que ¿O no? sucedió sí es la roja. Y la ¿Y que la se azul? esperaba que, no es la que esperaba que suceda, es lo que se supone son los precios futuros de esa acción. Entonces yo tengo, en teoría, si esta gráfica fue hecha en el mismo periodo, sí, sería con los precios que en su momento se pactaron. Aquí, para haber hecho esta gráfica, tienen que haber pasado los años o los meses. Porque tú en este momento, por ejemplo, si estamos el día de hoy en noviembre 15, yo podría tener solamente esta volatilidad hasta aquí, porque esto sí es ex post. Y esta azul me tocaría ir viendo cómo se van cerrando los contratos de futuros en este plazo para poder irla calculando. Sí, en efecto, sería algo así como lo que pasó en el mercado de futuros. Lo que sí pasó, Orly, es la roja, porque la roja está calculado con los precios reales del mercado. La azul no está calculado con estos precios reales de mercado, está calculado con los precios que los futuros, los derivados, arrojaron. Entonces, si nosotros quisiéramos ver esta gráfica completa, Orly, faltaría que aquí nosotros incluyéramos la curva de precios de los futuros de Standard & Poor's. ¿Sí me explico? Aquí te faltaría la línea de precios de los futuros de contado de Standard & Poor's,
que aquí no la tenemos. Entonces tenemos la línea de precios de contados de Standard & Poor's, tenemos la histórica que es fácil de entender porque pertenece a todo este grupo de datos, y tenemos en efecto la volatilidad implícita que está calculado en los precios futuros de este indicador. Pero aquí debieron haber puesto en esta gráfica la serie de precios futuros para que te haga clic a ti, que es un poco lo que está acá. Aquí está la implícita versus la que realmente se ejecutó. Pero claro, aquí se está hablando a nivel de volatilidades, ¿no? Acá solamente te compararon las dos volatilidades y te pusieron el precio. Pero sí, Orly, sería así como tú lo dices, visto desde esa manera. La azul es lo que se esperaba que fuera y la roja es lo que realmente fue, porque está hecho con los precios cerrados completamente. Pero para poder completar este análisis, debieron haber hecho otra curva más donde se pueda tener el precio del futuro de este Standard & Poor's. Podríamos hacer un ejercicio si este fuese el caso, pero tendría que ver si está en la página web o si tú quieres hacerlo, de revisar el índice bursátil y los precios de futuro sobre ese índice bursátil para tratar de calcular este nivel de volatilidad, para poder comprenderlo mejor y no te quedes como con ese sabor de, bueno, la gráfica dice eso y cómo será la realidad. Y por esa razón es que hemos estado tratando de hacer ejercicios en clase que les permita poder cubrir esas inquietudes. Tocaría revisar, porque ya sabes que a veces los datos no están completos, poder ver esa línea de precios futuros dados los contratos derivados que se hayan cerrado para cada fecha. Lo que no estoy segura es que si tenemos los suficientes datos para poder cerrar esta línea de precios para cada día. Habría que buscar un producto que tenga mucha liquidez, muchos movimientos, que nos permita hacer una gráfica del contado, del futuro y las volatilidades del contado y del futuro. Súper sencillo. Déjame ver si puedo revisar y de pronto con eso a lo mejor te cierra mejor que esta explicación, Orly. Además que haciéndolo es más fácil de entender, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es correcto. Orly, ¿alguna otra pregunta? No, Miss, ya me quedó claro. Pero Muchas siempre gracias. que tú tengas dudas, por favor, no dudes en escribir a Sebas y Enrique. Igual me quedo con la duda. Sebas, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes han recibido preguntas de sus compañeros para poder transmitir? Ninguna, Miss. Ninguna, la verdad. Entonces, claro, ahí hay un efecto ahí como que... A ver, ustedes sí saben, ustedes han tomado alguna vez un curso en Coursera. Yo aprendí mucho de Coursera. Yo era bien estricta, bien exigente antes porque decía, no, pero cuando aprendí en Coursera dije, a ver, aquí aprende el que quiere saber. Y tú puedes hacer el examen 20 veces y hasta que sacas 100. Esto es lo que realmente funciona. O sea, el que aprende, aprende por automotivación. Y estos cursos son, claro, son otra modalidad porque son pastillas de 5 minutos. No, esto no es una MOOC. Las curseras sí son una MOOC, estas no son. Porque acá es una clase presencial grabada. Entonces, ¿qué es lo que notaba? Que el que quería aprender le enviaba en los chats, en estos foros, enviaba y hacía preguntas. Si yo no hacía las preguntas, ¿qué se entendía? Pues que había entendido todo. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que no estamos nosotros interactuando, sea porque me desmotivé, o en el caso, por ejemplo, de Orly, que es muy bueno y le agradezco la sinceridad, tuvo la pregunta, tuvo la idea de preguntar, pero no llegó a escribir porque dijo, no es mi hora, y ya, ahí está, ahí pasa. Pero no lo envió. Entonces, piensen en mí como profesor. ¿Qué hago? ¿Cómo hago yo, más allá de ponerles el canal, de decirles pueden escribir, si ustedes a mí no me escriben? Este tipo de preguntas que me hace Orly son las que más me gustan. A mí no me gusta que me digan que le hago un ejercicio porque para mí es como, uy, el ejercicio, y de remate cuando les trato de hacer el ejercicio me doy cuenta que es 2 más 2, o sea, eso no es un desafío, pero sí es un desafío que me pregunten cosas como de análisis, que nos nutren a todos, ¿ah? Pero ese tipo de preguntas nunca me llegan. Entonces, más bien, tanto para Orly como para todos los compañeros es, por favor, participen. Si la clase no llega a darles la oportunidad, porque finalmente yo hablo, bueno, escríbanlo a su compañero y yo con muchísimo gusto, créanme que les voy a participar porque
Creo que es algo que a nosotros nos enriquece. A mí como profesor me enriquece el poder encontrar una solución para poder llegar a explicarles mejor. Porque uno aprende también enseñando, y eso lo sabe Sebas, que es ayudante ahí, tácito de la materia. Cuando uno enseña, aprende más. Entonces, la invitación para Orly y para todos los compañeros es, podemos hacer que este parcial sea más productivo que el primero. Finalmente el primero, por suerte, era algo medio repaso, que no era tan relevante, pero el segundo sí es muy rico para poder conversar. Y ya estamos hablando de cosas prácticas porque todos están haciendo bolsa, todos están con el tema de las estadísticas, tienen cosas que contar. Entonces, yo creo que es el momento para, parte, recuperar el pasado y parte para construir este presente que estamos nosotros desarrollando clase a clase. La apertura está. Y la primera señal de apertura, Orly y compañeros, es que tengan la base de datos de Dow Jones lista para la próxima clase. Yo no tengo problema, miren, yo aquí tengo tiempo, igual me quedan 4 minutos más y me puedo quedar, pero ojo, que yo dé más y más y más horas de clases no va a hacer que su desempeño y su experiencia de aprendizaje mejore. Yo puedo darle todas las horas del mundo, pero el aprendizaje realmente es personal, o al menos en esta modalidad es personal. Entonces los dejo con esa reflexión. Espero que por favor participen. Me agradó mucho escucharlo a Orly. Y bueno, espero que todos realmente se sumen como a Orly a hacer preguntas. María José, por favor. Dime, María José, te escucho. Sí. La semana pasada mandó la película, pero no la tomó en el taller. Esta semana sí va la película al taller. Sí, sí. Si alguna vez no llega a ir, porque siempre hemos tomado clase a clase, pero en algún momento ya nos alcanza. Si no va en una, va en otra, pero de que se toma, se toma. Así que de eso pierdan cuidado. Así que no se preocupen. Gracias, María José. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok. Bueno, entonces no hay más preguntas. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde y hasta pronto. Dow Jones, no se olviden. Chao, chao. Gracias, Miss. Chao, gracias. Gracias, Miss. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.